Edición abierta, cable y en vivo en Internet por nuestra nueva página web www.ciennoticias.com.ni. Nuestro equipo periodístico es responsable, valiente, objetivo y veraz. Día tras día trabaja para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer político, económico y social de nuestro país, teniendo como principio defender la verdad y la libertad de prensa en Nicaragua, porque sin verdad no hay justicia ni hay paz. Agradecemos a Nicaragua por llamarnos el Canal del Pueblo. Nos llena de honor su confianza en nuestro trabajo periodístico y sistema informativo, posicionándonos así como el canal número 1 a nivel nacional. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500.000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar una vez más hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa AmCham TV. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Nos han estado pidiendo abordar un poco más este tema, y es por lo que en la primera parte nos va a acompañar un especialista en el manejo laboral de las empresas ante la crisis. Así que usted puede ver sus preguntas reflejadas en lo que él nos va a estar comentando durante esta primera parte. Y en la segunda parte tendremos un especialista también que nos va a hablar sobre liderazgo y desarrollo empresarial. Así que al regresar de la pausa, esto y muchísimo más. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de 500.000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos seguir en la comodidad de su hogar. Muchísimas gracias. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta primera parte, es el licenciado Leonardo Pérez Silva. Él es abogado asociado de Central Law. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto. La verdad es que es un tema que ya hemos abordado en una ocasión anterior, pero la gente siempre sigue teniendo esta inquietud sobre el manejo laboral, la mejor forma de hacer las cosas. Y quisiéramos que nos ayudara un poquito más sobre las preguntas más frecuentes que han llegado, por ejemplo, al bufete de abogados de ustedes, a las empresas que les consultan cuáles las medidas que deben de tomar. ¿Cómo está funcionando esta parte ahorita? Bueno, antes que nada, vengo de parte de Central Law. Es una oficina de abogados regionales con presencia en toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Una de las preguntas más frecuentes es cuáles son las principales acciones que han emprendido las empresas en relación a esta crisis que está sufriendo el país actualmente. Y una de las acciones más comunes ha sido lo que es la suspensión colectiva de los trabajadores. Asimismo,
el cierre definitivo de las operaciones de las empresas, lo cual a la fecha ha provocado más de 215.000 trabajadores en el desempleo, producto de esta crisis. Esas son las dos acciones más cotidianas, la suspensión colectiva y el cierre definitivo de las empresas. Sin embargo, la idea de esta entrevista es poderles compartir de que también existen otras alternativas legales que pueden ser mucho más producentes a las empresas. Son otras medidas que pueden tomar antes de la suspensión colectiva, ¿verdad? Eso es lo que nos estaba mencionando ahorita. Perfectamente, así mismo. Lo que pasa es que las empresas están cerrando de forma definitiva sus operaciones o su funcionalidad, o están suspendiendo colectivamente todos los contratos de los trabajadores. Pero en relación a eso hay que analizar muchos aspectos. Por ejemplo, de que la suspensión colectiva no tiene que necesariamente recaer sobre el 100% de los trabajadores. Puede ser una suspensión colectiva parcial sobre alguna área determinada, puede ser una tienda o una sucursal. Asimismo, el cierre de las operaciones no tiene que recaer sobre toda la funcionalidad de la empresa. Pueden también cerrar determinados departamentos laborales, áreas, tiendas o sucursales. Ok, eso es interesante porque, pues, como usted lo mencionaba, hay empresas que dicen cerremos y punto, ¿no? Pero podrían hacerlo paulatinamente, o sea, dando tiempo. O sea, del 100% de los empleados pueden ir suspendiendo un porcentaje, ¿no? Cada cierto tiempo, dependiendo cómo vaya avanzando la situación, ¿o no? Así mismo, porque la legislación laboral no establece cuánto tiempo puede perdurar una suspensión colectiva. Por orientación del Ministerio del Trabajo, lo más que se autorizan son 6 meses, pero no son 6 meses que se autorizan de una sola vez, sino que vienen de forma paulatina. Ellos pueden suspender, por ejemplo, 30 días, 2 meses, y a medida que van suspendiendo operaciones, lo pueden hacer de forma parcial, el 25% de los contratos de los trabajadores, el 50% de los contratos de los trabajadores, en dependencia de cuánto tiempo más se prolongue la crisis. Okay. Me parece interesante porque, por ejemplo, conozco un caso muy particular que me dijo una amiga, de que en este momento, fíjate, me dice que me acaban de reducir el 50% de mi salario. Mi primera reacción es decirle, pero eso es ilegal. ¿Cómo sucede esta parte? O sea, la empresa para la que ella labora, ellos tuvieron que pedir un permiso ante el Ministerio del Trabajo o simplemente toman la decisión porque hay una situación particular y listo. ¿Así funciona o no? Lo que pasa es que en la realidad se están aplicando otro tipo de opciones legales. Y una de ellas, por ejemplo, es la reducción de la jornada de trabajo y el prorrateo de salarios. ¿Qué significa eso? Que en dependencia de la cantidad de horas que yo labore en la semana, en la quincena o en el mes, de esa forma proporcional me van a pagar los salarios de los trabajadores. Entonces, el prorrateo de salario no es una democión salarial, sino que es un pago proporcional de acuerdo a la cantidad de horas que yo laboro en determinado periodo o corte de planilla. Por eso es que se llama reducción de jornada y también el prorrateo de salario. Por otra parte, también las empresas están adoptando otras opciones como es la reducción del salario de forma transitoria. Por mutuo acuerdo se establece que se va a reducir el salario del trabajador de una forma transitoria mientras perdure la crisis, siempre y cuando esto no afecte el salario mínimo de los trabajadores. Ya en Nicaragua tenemos jurisprudencia en relación a este tema. Tenemos ya el Tribunal Nacional Laboral de Apelación se ha pronunciado en relación a esto, de que existen 8 condiciones en una relación laboral que pueden ser modificadas de mutuo acuerdo. Lo que habría que definir es si esto va a ser algo transitorio o definitivo y que no vaya a violentar una norma establecida, en este caso el salario mínimo. No, sí está todavía por encima del salario mínimo, pero bueno, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Debe tener la autorización del Ministerio del Trabajo. No necesariamente. Les explico por qué. Porque estamos en una condición que la ley lo establece como fuerza mayor o caso fortuito. Cuando hay una fuerza mayor, la fuerza mayor obedece a la fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto, un huracán, y el caso fortuito obedece a la fuerza humana o del hombre, que es lo que estamos viviendo actualmente en Nicaragua. Es un caso fortuito.
La legislación laboral establece que cuando se cumple la condición de fuerza mayor o caso fortuito, no necesariamente se el trabajo. Por ejemplo, yo puedo cerrar operaciones por fuerza mayor o caso fortuito sin la necesidad de la autorización del Ministerio del Trabajo. De igual manera puedo suspender colectivamente los contratos de los trabajadores o aplicar las otras opciones legales que le estoy hablando en este momento, como es la reducción de jornada y el prorrateo de salario, o que ambas partes de común acuerdo o con el consentimiento del trabajador establezcan la reducción del salario, siempre y cuando esto no afecte el salario mínimo. Definitivamente que es interesante. Ahora, usted hace poco, el día martes, brindó una charla, un seminario a socios de AmCham sobre este mismo tema, porque todas las empresas quieren tomar la mejor decisión, con la mejor asesoría, porque pues no es fácil, ¿verdad? Son familias y familias que están quedando en el desempleo y pues quieren ir tomando las medidas con los mejores consejos que ustedes les pudo haber brindado el día martes. Lamentablemente no puede estar ahí, pero sí me gustaría que nos comentara cómo surgió la idea de esta actividad primero, que pues al frente estuvo el doctor Yali Molina, que le agradecemos muchísimo, don Álvaro Molina, también permitiéndonos este tipo de actividades, que nuestros socios, que era una preocupación de los socios, de cómo hacer las cosas de la mejor forma y sin afectar tanto directamente a los colaboradores de cada una de las empresas. Entonces, primero, ¿cómo surge la idea? Y después, ¿cómo fue la actividad? ¿Qué temas fueron los que ustedes abordaron principalmente? Sí, a iniciativa del doctor Yali Molina, que es el director de la firma acá en Nicaragua, el día martes 17 se impartió a todas las empresas privadas que son socios de AmCham una conferencia con el tema el manejo laboral de las empresas ante la crisis. Esto es con la idea de que las empresas no consideren necesariamente que el único recurso que tienen es el cierre definitivo de operaciones o la suspensión colectiva de todos los trabajadores. Existen otras opciones, otras alternativas en materia laboral para que estos puedan continuar con su operatividad y su funcionalidad, para que las empresas sigan en su quehacer, en la razón por la cual se constituyeron como empresa y poderles seguir brindando ese servicio a sus clientes y sobre todo garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Entonces, la idea de la conferencia fue de que no todas las opciones empujan hacia el cierre definitivo de operaciones o a la suspensión colectiva. Tenemos otras opciones como las que hablamos actualmente, que son, por ejemplo, la reducción de jornada de trabajo y el prorrateo de salarios. Tal vez nos explica un poquito más esta parte, porque, a ver, si reducen la jornada laboral, es un acuerdo mutuo, pero podría ser que las empresas lo vean también como ahorro de agua, energía, por ejemplo. Pero lo del prorrateo, tal vez sí nos puede explicar un poquito más cómo funciona y en qué casos son las medidas que se toman. Cuando yo le hablo de reducción de jornada, por ejemplo, puede ser que en vez que trabajen un 100% de su jornada, van a trabajar un 75%, o bien pueden trabajar un 50%. Entonces, lo que se hace es una operación matemática en donde yo voy a obtener cuál es su salario por hora. Normalmente el trabajador labora un promedio de 208 horas laborales al mes. Ese es un promedio, 208 horas. Pero ya no va a trabajar esas 208 horas, puede trabajar, por ejemplo, 160 horas al mes. Lo que hago es multiplicarle esa cantidad de horas efectivas de trabajo por su salario real que él tiene por hora. Se hace una operación matemática. Ahora, esto es producto de algo que se llama en derecho la ponderación de la norma, la flexibilización de la norma, que más que buscar una realidad jurídica se busca un bien material, que exista justicia, que exista equidad, que exista sensatez en el actuar de las empresas. Entonces, a través de este principio, el principio de primacía de la realidad y el principio de ponderación de la norma, nosotros podemos aplicar lo que es la reducción de jornada de trabajo y el prorrateo de salario, porque al final no se le está violentando al trabajador sus condiciones salariales, porque él sigue devengando el mismo salario pero por hora. Entonces, en ese sentido, las empresas lo pueden hacer. Ahora, la pregunta es, ¿requieren de la autorización del Ministerio del Trabajo? No necesariamente, porque
estamos en una condición que la ley denomina como fuerza mayor o caso fortuito. Lo que es importante en este punto es la participación de los trabajadores, porque siguiendo el espíritu de la ley, el empleador debe de conformar una comisión bipartita y suscribir un acuerdo con los trabajadores. Lo puede hacer de forma individual o lo puede hacer directamente a través de los representantes de los trabajadores por medio de una comisión bipartita. Ahora, de todas estas acciones que nos ha explicado, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ampararse pues, a uno de estos dos casos que nos mencionaba anteriormente? Es que está en dependencia de la figura jurídica. Por ejemplo, si hablamos de la suspensión colectiva, la ley nos da la ventaja de que no requiero de la autorización del Ministerio del Trabajo en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Así lo dice el artículo 38, inciso D, del Código del Trabajo. La ventaja es de que no me someto a un procedimiento, a un protocolo de autorización que me puede perdurar varias semanas. Y en todo ese tiempo el trabajador sigue devengando salarios, y sumado a que posteriormente se le pagan 6 días de salario por la suspensión colectiva. Entonces, la ventaja es que el empleador se ahorra ese procedimiento, que es una facultad, es una garantía que le establece la ley. Ahora, en el caso de los cierres de empresas, lo más recomendable, jurídicamente hablando, sería que el empleador cierre, aunque haya un caso de fuerza mayor o caso fortuito, que la ley también hace la excepción, pero es más recomendable, económicamente hablando, que el empleador cierre operaciones con la autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una vez el Ministerio del Trabajo estudia la situación real y económica de la empresa, el empleador solamente está obligado a pagar lo que son prestaciones sociales a los trabajadores. Me refiero a las prestaciones que dispone el artículo 42 del Código del Trabajo, que son las vacaciones y el 13º mes. No así la indemnización por años de servicio o antigüedad. Ahora, creo que también es fundamental la comunicación empleador-trabajador, porque conozco varios casos donde los mismos empleados pues le han estado de acuerdo o han sugerido a su empleador de que de un mes, 15 días ellos se van a ir de vacaciones sin devengar un salario. Entonces, yo creo que esto pues es un poco de apoyar también a la empresa y ellos como empleados pues que tienen su puesto laboral, solamente que están como una especie de suspensión, aunque ellos no lo mencionan directamente. Entonces, ¿qué tan fundamental es esta comunicación empleador y colaborador? Si retomamos el espíritu del artículo 38 y el artículo 41 del Código del Trabajo, que regulan la figura de la suspensión colectiva y el cierre definitivo, y por ende ahí podemos también regular otras figuras, como lo que le estoy hablando el día de hoy, que es la reducción de salario y al mismo tiempo el prorrateo o reducción también de la jornada de forma equitativa. Entonces, si retomamos el espíritu de la ley señala que el empleador debe de conformar una comisión bipartita. ¿Qué significa comisión bipartita? Que debo de darle participación a los trabajadores. Debo de tomar en cuenta a los trabajadores porque también ellos están viendo todos los acontecimientos que hay en el país. Los trabajadores también están dando fe de la crisis socioeconómica que está el país actualmente. Entonces es importante la participación de los trabajadores. Tengo que reunirlos y que estos nombren a sus representantes para que juntamente integremos una comisión bipartita, en caso de no quererlo hacer de forma individual. En otras palabras, no debe ser una decisión arbitraria u unilateral del empleador, sino que tiene que ser con el consenso de los trabajadores. Es decir, requiero el consentimiento de estos para que ese acuerdo le dé un efecto legal válido a todas las negociaciones que ellos hagan a nivel interno de empresa. Bueno, creo que es un consejo muy, muy valioso porque pues normalmente las empresas toman sus decisiones por sus razones
pues, las razones que sean, o de accionistas. Muchas veces son los accionistas los que toman decisiones y no todos ellos a veces están dentro de Nicaragua, pues todos los casos son bien sui generis. Así que no podemos generalizar, pero interesante pues que la importancia de tomar en cuenta también a los colaboradores, pues porque en un futuro van a reiniciar labores, van a continuar normal y yo creo que es importante la comunicación y hacer todo de forma legal y de la mejor forma, ¿no? Además que todas estas decisiones son de forma transitoria, mientras esté la crisis. Ya actualmente llevamos 3 meses en esta crisis política, social y económica. Entonces, los acuerdos surten efecto mientras dure la crisis. De tal manera que una vez que se supere toda esta situación, a los trabajadores se les van a retornar nuevamente sus condiciones laborales pactadas inicialmente en su contrato individual de trabajo. Ahora, doctor, ¿cómo funciona la parte de que, bueno, ya dijeron, bueno, vamos a terminar la relación laboral por las razones que sean, o el primer grupo, o las cosas? ¿Sigue en pie o es también, como es una situación atípica con respecto a la liquidación? Porque también conozco casos particulares donde ya llevan más de un mes y no han recibido su aguinaldo, su indemnización. Entonces, ¿qué pasa en esto? Ellos pueden decir, bueno, no tengo con qué, y puede seguir pasando más tiempo. Bueno, en el caso de los trabajadores que han renunciado o que fueron despedidos en todo este proceso de transición que estamos viviendo actualmente, lo importante es, número 1, que el empleador le garantice el pago de su 13º mes o aguinaldo en el término de 10 días fatales que dispone la ley. En el caso de la liquidación final es que se le pague todo lo que se le deba. Vacaciones, 13º mes, indemnización por años de servicio de antigüedad, salarios pendientes de pago y cualquier otro beneficio o incentivo que estos devengan, comisiones, etc. Entonces, en el caso específico del 13º mes, la ley establece un periodo fatal que son 10 días, una vez que finaliza la relación laboral. Exactamente. En el caso del resto de liquidación, perfectamente el empleador puede hacer una programación y existe una teoría en relación a ese tema. Por ejemplo, un trabajador que gana 10.000 córdobas mensuales y su liquidación es de 50.000 córdobas. La teoría dice lo siguiente: apartamos lo que es el 13º mes o aguinaldo y el resto, yo lo voy a tomar el monto restante y lo voy a dividir entre 10.000 córdobas. Porque esos 10.000 córdobas es su presupuesto mensual familiar con el que él sobrevive. Entonces, el concepto o el espíritu de la indemnización por años de servicio o antigüedad es que el trabajador no quede económicamente desamparado. Porque una vez que se da la renuncia o se da el despido, no va a ser fácil tal vez que el trabajador consiga próximamente otro trabajo. Entonces, el espíritu o la idea de los legisladores cuando establecieron la indemnización por años de servicio o antigüedad es que el trabajador no quede económicamente desamparado. Entonces, si este ha venido sobreviviendo con un salario mensual de 10.000 córdobas, perfectamente yo le puedo hacer una propuesta a él de que le voy a pagar su liquidación en cuota que no sea menor a esos 10.000 córdobas para que pueda seguir sobreviviendo con su familia. Pero lo más importante de esto es que exista comunicación. 2 recomendaciones que le damos nosotros a las empresas, porque también el aspecto de la psicología influye mucho en este tema. Número 1 es que el empleador, a la hora que vaya a rescindir el contrato de trabajo con causa justa, lo hable de frente con el trabajador. La mayoría de las quejas de los trabajadores es que, por ejemplo, les notifican solamente el despido al trabajador y ninguno de los que representa al empleador les explicó un porqué y no le dio la cara en el buen nicaragüense. Entonces es importante que al trabajador se le notifique personalmente. Y en este caso lo más recomendable es que lo haga la persona de recursos humanos, que le explique la decisión que ha tomado la empresa en ese momento, número 1. Y número 2, que ya le establezca cuál va a ser su calendario o la forma de pago de su liquidación final. Porque si el empleador no lo habla de forma clara con el trabajador, entonces este tiene duda si al final le va a pagar o no su liquidación.
Y por eso va al Ministerio del Trabajo y cita al empleador. Más del 80% de las citas al Ministerio del Trabajo es con la presunción de que el empleador no le quiere pagar su liquidación final y a lo mejor sí le va a pagar su liquidación final. Lo que pasa es que no le explica la forma, los términos o las condiciones en que va a proceder a pagar esa liquidación final. Entonces es bien importante, por ejemplo, que en la carta de despido, en el caso que sea un despido, una rescisión de contrato de trabajo sin causa justa, que le señale ya la forma de pago de su liquidación final. Presentarse tal día a retirar el pago de su 13º mes. Presentarse tal día a retirar los abonos periódicos de su liquidación final. Y estoy casi seguro pues que los trabajadores van a estar conformes y que van a saber entender la situación real del país. Pero en el caso que yo le menciono, ya es un mes, un poco más de un mes, pero no ha recibido nada, absolutamente nada, ni en abonos ni nada. Es cuando aplican el famoso 45, entonces simplemente le dicen le aplican ese artículo y listo, nada más. Entonces ya lleva un mes esta persona y no ha recibido nada, absolutamente nada, y es un padre de familia, entonces es más complicada la situación. O sea, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a esta persona en particular? Bueno, lo más recomendable es que acuda al Ministerio del Trabajo, a la oficina de la Dirección Jurídica, porque ahí le hacen los cálculos de su liquidación final y también ahí le dan orientación laboral. ¿Cuál es el procedimiento para citar a un trámite conciliatorio al empleador? Entonces, ahorita la alternativa es que recurra ante las instancias del Ministerio del Trabajo, sobre todo si su liquidación es menor a 100.000 córdobas, que se considera desde el punto de vista de la ley como una liquidación de menor cuantía y donde el agotamiento de la vía administrativa es obligatorio. Entonces, esa es la mejor alternativa, que recurra al Ministerio del Trabajo y que vea cuáles son los resultados o la consecuencia de esa cita administrativa, sin necesidad de ir a judicializar el caso de una sola vez. Bueno, perfecto, muy buen consejo, pero que nuestro medio televidente que nos hacía esa consulta pues no haya estado viendo. Doctor, ya nos quedan muy pocos minutos de programa. Que usted quiere dar consejos, ¿dónde podemos encontrar a Central Law? A ver si más, pero ahí está Tania, ¿verdad? Tania es rapidísima, a ver si Tania nos pone la página web de Central Law. ¿Cómo parece? www.central-alcentrolaw.com. .com, si no me equivoco. ¿Dónde lo podemos encontrar a usted, doctor Leonardo Pérez? ¿Dónde lo pueden encontrar si tienen nuestros amigos televidentes algunas consultas, dudas, inquietudes sobre este mismo tema? Central Law Nicaragua o Molina y Asociados están ubicados detrás del complejo Pelas, en carretera Masaya. Exactamente detrás del complejo Pelas, contigua a Don Pan. Ahí están ubicadas nuestras de atención de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí pueden también igual buscarnos en la página web o en Facebook. Ah, ya están en Facebook, perfecto. Central Law, pueden buscarnos también en Facebook o en la página web centrallaw.com. Perfecto, pues no sabía que estaban en Facebook, ahora están en Facebook, todo el mundo está en Facebook, ¿verdad? Que bueno, vamos a ver si Tania ya tiene lista la página web de Central Law, donde pueden encontrar ustedes, amigos televidentes, y pues responder más inquietudes, hacer sus consultas con muchísimo gusto. El doctor Leonardo Pérez Silva, él ha sido nuestro invitado del día de hoy, quien está abordando pues este interesantísimo tema de el mejor o el correcto manejo laboral de la empresa ante la crisis. Pues hay tantas situaciones alternativas que pueden tomar antes de llegar a un cierre definitivo. Recuerden que son familias que van a quedar en el total desempleo, así que pues señores empleadores pueden tomar medidas alternas o otras acciones antes de llegar al extremo, pues y otras cosas. Si ustedes tienen dudas también, amigos televidentes, con muchísimo gusto ellos lo pueden hacer. Pueden buscar en Facebook, que ahí está Central Law, o bien en la página web. A ver, yo creo que a Tania se le hizo un poquito complicado el día de hoy, pero doctor, los números de teléfono que ustedes tienen en la oficina. Bueno, antes que nada quería comentarte de que tenemos 2 Facebooks. ¿Por qué 2? Cuénteme. 2 Facebook porque uno es la parte legal, Central Law, toda la parte legal o corporativa, el servicio corporativo que le brindamos a las empresas. Y el otro es sobre franquicias Nicaragua. También Central Law está ofreciendo servicios de asesoría sobre el tema de franquicias. Muchísimas gracias, Tania. Ahí tenemos la página web
de Facebook de Central Law. Ustedes pueden encontrar ahí, pueden enviarme, es más fácil ahora en Facebook, por supuesto, cómo enviarle consultas, dudas, inquietudes. Estoy segura que en alguna parte están los números de teléfono, de contacto, donde ustedes pueden perfectamente llamarlo y hacer, pues, ahí están viendo los profesionales que trabajan en Central Law. Son fantásticos, son de primera línea. Sí, doctor, el número de teléfono. Sí, nuestro número de teléfono es 2278-6045. 2278-6045. Perfecto, si tienen amigos televidentes, más dudas, inquietudes, con muchísimo gusto pueden llamarlos y ellos los van a atender o enviar un mensajito en Facebook. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a Central Law, al doctor Yali Molina y al doctor Álvaro Molina también. Muchísimas gracias a ambos miembros de nuestra junta directiva. Gracias, de verdad que sí, por apoyarnos en estos temas tan interesantes, pues como el que tuvimos en la oficina el día martes, y por supuesto acá a nuestros amigos televidentes que pues ayuda a despejar dudas, consultas sobre estos temas y hacerlos de la manera correcta. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una muy breve pausa comercial y ya regresamos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006 en sus actividades primarias, logrando a través del DR-CAFTA la creación de más de 282,000 nuevos empleos en el campo, beneficiando indirectamente a más de 1 millón de nicaragüenses. Las empresas de AmCham representan el motor del país, ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005, cuando entró en vigencia el DR-CAFTA, logrando un ritmo de incremento del 15% anual. Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua con el mercado norteamericano produjo ingresos hasta de $770 millones en el 2012. Lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones, CETREX, un aumento de 473 millones con respecto al 2005, cuando el monto de las mismas no superaban los $290 millones. Este crecimiento también se refleja en el sector zona franca, donde no solamente se maneja un monto de $2.500 millones en exportaciones hacia el mercado norteamericano, sino que afecta positivamente la economía nacional, creando más de 115,000 puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600,000 nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos 5 años, las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de $2,000 millones, generando la creación de puestos de trabajo directos para más de 500,000 de nicaragüenses, quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal.
AmCham también es responsabilidad social empresarial. Contamos con el Comité de Medio Ambiente, que promueve ferias de reciclaje y el cuidado y preservación del medio ambiente. Asimismo, el Comité de Educación, que en sus 14 años de existencia ha logrado invertir más de $20 millones, creando programas de asistencia que benefician a más de 100.000 niños y niñas en más de 700 centros escolares de todo el país. Todo esto y más hace de AmCham la institución gremial de mayor prestigio en Nicaragua. AmCham, comprometidos con Nicaragua. Amigo teniente, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa AmCham TV. Le damos la más cordial bienvenida a Alfonso Barquero. Él es un líder, él es experto en liderazgo y desarrollo empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Qué alegre volver a verte. Muy bien, ¿y tú, Margarita? Pues bien, contenta de verte porque estuviste acá con nosotros hace un buen tiempo, ya hace bastante. Estabas lanzando este proyecto, por decirlo de alguna manera. Así que comentanos. O nuevamente, para refrescarle a nuestros amigos televidentes, quién es Alfonso Barquero, qué hizo en aquel momento y qué es lo que está haciendo ahorita. Justamente, Margarita, hace un par de años yo vine por acá a invitar a personas, a ejecutivos y a empresarios y emprendedores a tomar cursos de liderazgo conmigo. Y hemos lanzado un sinnúmero de cursos y la verdad que ha sido bastante exitoso. Lo que estamos haciendo ahora, aparte de liderazgo, también hemos introducido cursos de innovación, hemos introducido cursos de venta, de hábitos y también de oratoria. Y a todos les ha encantado. De hábito, comentanos un poquito más de esto, comentanos en particular el liderazgo, exactamente qué significa y los hábitos. A ver. Justamente, podemos ver lo que está sucediendo en Nicaragua. Cuando yo veo lo que está sucediendo en Nicaragua, yo me pregunto, y estoy seguro que todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Pareciera como una caricatura. Yo hablo con diferentes personas, doy asesoría, doy consultorías también, y también en mis clases, y la gente le dice, esto parece un sueño. El día de ayer una persona me estaba diciendo, esto parece un sueño, me levanté un día y de pronto está sucediendo algo que nunca pude habérmelo imaginado. Entonces, justamente, ¿qué es liderazgo? Es básicamente entender cómo relacionarnos con las personas, entender cómo cada uno de nosotros puede orientar, puede aconsejar, puede guiar, puede llegar a ser un buen jefe con un equipo de trabajo y llevar a esas personas hacia una meta. Y yo creo que una de las cosas que nos falta en Nicaragua es justamente ese entendimiento, una formación en temas de liderazgo, para que desde la casa podamos ser líderes, para que de nosotros mismos, empecemos por nosotros, podamos liderarnos nosotros, desarrollar ciertas cualidades que son esenciales, como la carisma, que es pensar en la otra persona y agradar a la otra persona. No proyectarme mi persona contigo y decir, wow, que tú digas, wow, Alfonso es muy inteligente, sino que cuando tú estás conmigo, tú te sientas agradable, tú te sientas inteligente, tú te sientas una persona de valor. Otra cualidad, el carácter. Desarrollar el carácter, qué importante. Desarrollar principios, valores, convicciones, la disciplina, el compromiso, la creatividad. Todo eso tiene que ver con liderazgo. ¿Por qué? Porque se trata de relacionarte con las personas, se trata de tener un deseo sincero para hacer que la otra persona evolucione, desarrolle todo su potencial. Y ahora lo que yo estoy haciendo, en los últimos meses saqué un programa que le llamaba Liderazgo y Empleo, que era básicamente un programa de liderazgo juvenil, donde nosotros llamábamos a jóvenes que aplicaran el programa, le dábamos un entrenamiento en liderazgo y posteriormente lo colocábamos en empresas. Wow. Ahora lo que estamos haciendo es llamando a jóvenes, llamando a los hijos de los empresarios, a los emprendedores, a los creativos, a las personas que dicen, no me siento bien con lo que estoy haciendo, tengo la capacidad de dar más a esos jóvenes para que vengan y tomen todo un programa, que estamos diseñando un programa de un año completo, ¿no? Para que vayamos paso a paso y podamos dar 5 grandes módulos. Número 1, de liderazgo. El segundo, relaciones, ¿no? Cómo poder crear empatía en los demás, tanto a nivel laboral, en un ambiente de trabajo, pero también a nivel
personal, a nivel familiar, a nivel de relaciones de pareja. Qué difíciles son las relaciones de pareja. Y es que no nos entrenan. Exacto. No nos entrenan a pensar en los demás, no nos entrenan a escuchar a los demás, no nos entrenan a decir cosas bonitas a los demás, ¿no? El tercer módulo que vemos en esto es el tema de los hábitos que tú me preguntaste. ¿Qué es lo que vemos en ese módulo? Básicamente, cómo crear buenos hábitos. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre personas exitosas y personas que no lograron el éxito? Básicamente que las personas exitosas tienen hábitos, crearon hábitos, desarrollaron hábitos. Y la segunda parte de ese módulo vemos cómo eliminar los malos hábitos, o sea, cómo aprendemos a desaprender lo que aprendimos mal en la infancia o en la adolescencia, o esos esquemas o paradigmas mentales, ¿no? Los eliminamos para que esta persona, este joven, se pueda de verdad desarrollar todo su potencial. El cuarto módulo tiene que ver con innovación. ¿Qué es innovación? Innovación básicamente es tener creatividad, pensar más allá de lo común, no estar enfocado en lo que se hizo en el pasado, en hace 20 años, hace 10 años, en el Como hace pasado. 20 años se hizo, tenemos que seguir haciendo. Correcto, como el otro país lo está haciendo ahorita, lo tenemos que hacer. No, es pensar hacia el futuro, decir, ok, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? ¿Y qué va a venir en unos 20, 30 años? Y si yo ya sé que eso va a venir, ¿qué puedo hacer hoy para construir ese futuro? Eso es innovación. Y el quinto módulo se trata de ventas. Yo no conozco todavía un programa en Nicaragua que le enseñe ventas a los jóvenes. En otros países te enseñan ventas desde chiquito, ¿no? En Estados Unidos, con las chicas exploradoras, van con galletitas y van vendiendo ese servicio, vendiendo ese producto, obtienen una ganancia y muchas veces esa ganancia la ocupan para satisfacer algo personal, ¿cierto? Ir a un camping, ir a una fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de ventas, Nicaragua no tiene esa formación a nivel de jóvenes. Entonces nosotros queremos introducir esa formación y hacer que las personas primero puedan venderse a sí mismas, luego puedan vender el trabajo de su equipo, o sea, de su organización, y posteriormente puedan vender el trabajo, lo que es un producto o un servicio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Vamos a lanzar este programa dirigido a jóvenes, un programa que conlleva un año completo, que lo pueden tomar de dos formas, tanto de manera plataforma digital, o sea, en línea, y a la misma vez presencial. ¿Y dónde? A ver, voy a pedirle a Master que debe tener listo tu página web, Alfonso, para que también la gente se vaya identificando que en la página web es www.alfonsobarquero.com. Ahí lo pueden encontrar, o bien en Facebook también. También estamos en Facebook como Alfonso Barquero, y también tenemos un canal de YouTube que es Alfonso Barquero TV.b. ¿verdad? Me gustaría que viéramos un poco, ese es justamente el programa de liderazgo y empleo que todavía tenemos y que vamos a seguir teniendo, pero lo que estamos lanzando el día de hoy es este otro programa, ¿no? ¿En YouTube qué crees que miremos? En YouTube pudiéramos ver, incluso el día de ayer, al final del día, lancé un video. ¿Será que tenemos ahí? Justamente es ese. ¿De cuánto tiempo dura? Es 2 minutos y medio. Okay. Master, podemos ponerlo, si son tan amables, a ver de qué es lo que nos quiere decir Alfonso. Aparte, yo quiero explotarte, yo tengo que ser honesta, necesito explotarte, para que les hable un poquito a nuestros amigos televidentes, les dejo unos tips de liderazgo, porque mencionabas cosas interesantísimas, porque es cierto, nadie nos enseña a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos, esas relaciones interpersonales son bien complicadas a veces, ¿verdad? Entonces, tal vez nos vas ayudando con tips, por ejemplo, ahí, y de innovación. Me gustó lo de los hábitos. Entonces, ¿cómo sé si tengo un mal hábito o un buen hábito? Y si he crecido con ese hábito, y si mi familia lo hace, yo lo repito, y todos creemos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Correcto. Entonces, el tema de hábito, yo una vez estaba leyendo un libro y dije, wow, qué cosa más sencilla. La misma vez uno cree que es bien difícil, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es un buen hábito? Pero antes de seguir, vamos a ver el video. ¿Sí? ¿Lo tenés listo, Master? A ver si Tania o José Luis es el que estaba ahí. El video que estaba en Facebook, muchachos, que dura 2 minutitos. Ay, listo.
Vamos a lanzar un video semanal donde en 2 minutos vamos a estar dando consejos en temas de liderazgo y en temas de negocios. Nos está dando problema ahorita el audio, Ok. Alfonso, lamentablemente no lo vamos a poder ver. Pero contanos un poquito entonces de temas de liderazgo, danos consejos de liderazgo. Correcto, comencemos con el Necesito tema. aprovecharte. Comencemos con el tema de hábitos, ¿no? Ok. ¿Qué es un buen hábito? Que uno se levanta en la mañana, ¿no? Bueno, algunas personas lo primero que hacen es orar, ¿cierto? Se levantan en la mañana, le dan gracias a Dios. Ese es un buen hábito, ¿sí? ¿En qué momento lo haces? Casi que todos los días lo vas a hacer al mismo momento, o sea, el momento en que te levantás. Las personas que oran, ¿cierto? Otro buen hábito que todos sabemos es una vez que comes, te cepillas los dientes. Hay muchas personas que no lo hacen. Entonces, ¿cómo se genera un hábito? Se trata, cuando uno quiere crear un hábito, es asociar algo que haces en tu día a día con el hábito que quieres crear. Perfecto. Me dicen que, Master, que ya está listo el video, así que vamos a aprovechar y verlo, por favor. Hola a todos, bienvenidos al programa 2 Minutos con Alfonso, en el que los jóvenes y los no tan jóvenes aprendemos a inspirar, servir e innovar. El día de hoy vamos a hablar de la palabra carácter. Según la Real Academia Española, carácter significa conjunto de cualidades de una persona o de una cosa que la distingue por su modo de ser y de obrar. La cita que he escogido, que hace referencia a la palabra carácter, dice: nunca niegues tu propia experiencia y convicciones por mantener la paz y la calma. Lo dijo quien fuera el segundo secretario general de las Naciones Unidas y el ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 1961. Esta cita me encanta. Repitámosla. Nunca niegues tu propia experiencia y convicciones por mantener la paz y la calma. Para mí, la cita nos indica que si deseamos convertirnos en líderes, tenemos que tener principios, valores y convicciones por las cuales estemos dispuestos a luchar, a mantenernos firmes y a ser valientes, sin importar cuántas personas estén en contra de nosotros. La arrogancia, el chisme, la vanidad, la traición, el deseo desmesurado por el poder y el engaño son propios de personas de carácter débil, personas que sabemos que tarde o temprano nos harán daño a nosotros o a terceros inocentes. En cambio, la honestidad, la integridad, la honradez y la transparencia son atributos de personas de carácter recto. Me despido recordándote que es en la adversidad cuando nos damos cuenta del carácter de las personas, de lo que son y no de lo que aparentan ser. Chao, chao. Hasta la próxima. No te olvides de darle like y compartir este video. Suscribirte a mi canal de YouTube, Alfonso Barquero TV, y mandarme tu número de WhatsApp en un mensaje privado para agregarte a mi lista de difusión y que así puedas recibir mis videos futuros. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, me gustó que es bien rápido, ¿verdad? Correcto. Y ahora vivimos en un mundo de rapidez. Es como que yo aprovecho, pueden ir manejando, yo aprovecho para hacer muchas llamadas. Y si llega a tu WhatsApp un mensajito, un video como este, también uno aprovecha y es rapidísimo. Son 2 minutos. Correcto. Todos los videos van a ser de 2 minutos. Perfecto. ¿Y los vas a estar poniendo a una hora determinada todos los días? Lo vamos a estar subiendo los jueves. Y si las personas me mandan al número WhatsApp 8688-1434 un número, yo lo agrego a mi lista de difusión y también se lo mando a su WhatsApp. Ah, perfecto. Que ahora es más fácil ahí, ¿verdad? Ahora todo es mucho más sencillo y más rápido por ahí. Así es. Hablemos entonces de los buenos hábitos. Sigamos con esta parte. Perfecto. Entonces, ¿cómo puedes crear un buen hábito? Básicamente vos tenés que asociar algo que ya haces con algo que querés hacer. Y hacerlo casi que enseguida. Por ejemplo, yo duermo, yo me levanto todas las mañanas y quiero crear el hábito de rezar. Entonces, ¿en qué momento voy a rezar? Bueno, pues asocia el que te levantas todas las mañanas y rezar inmediatamente te levantas, o rezas antes de dormir, ¿cierto? O rezar antes de que te den la comida que vayas a comer. Lo mismo sucede para desarrollar el hábito de la lectura, ¿no? ¿En qué momento voy a leer? Bueno, definí un horario y tratar de decir, bueno, a lo mejor puedo hacer a las 8 de la noche, ¿no? O a lo mejor después de ver un programa de televisión
una vez que termine ese programa de televisión, que a mí me encanta, voy a dedicarle 15, 20 minutos a la lectura. Así tú vas de manera consciente, ¿no? Vas haciendo esa acción y posteriormente ya de manera inconsciente la haces. Ejemplo, ¿quién se acuerda si se cepilló los dientes después de comer, de desayunar el día de hoy? Las personas que tienen ese buen hábito no se van a acordar, pero sí lo hicieron, ¿cierto? Lo mismo que si rezaste. O sea, si sos una persona que reza, lo vas a haber hecho y a lo mejor no te acordás, o sea, no fue de manera consciente, pero eso no fue de manera consciente, vino después de 30 días o 25 días de manera seguida que lo hiciste de manera consciente. Ahora bien, para eliminar los malos hábitos ya hay un poco más difícil, ¿no? Porque ya están arraigados, ¿cierto? Entonces ahí ya de manera consciente tenés que entender cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es el contexto, y después de entender eso tenés que tener el deseo y de comprometerte. Por ejemplo, es que yo fumo después de comer, ¿no? Entonces, de pronto comiste y de pronto te ves con el cigarro, ¿no? En la mano. Entonces, bueno, ok, ves con el cigarro, apagarlo. Entonces, después tenés que estar consciente cada vez que comes que no tenés que ir por la cajetilla de cigarro, no tenés que comer. No. Pero para que hagas eso, básicamente tenés que tener un compromiso y ser disciplinado, porque ir de verdad hacia algo que de verdad te gusta y que siempre has hecho, ¿no? Y que lo ves de lo más normal. Wow, es difícil, ¿eh? Porque conozco personas que tienen esos hábitos y hay excusas para eso. Es sumamente los nervios, difícil. Los no sé qué, para relajarme, hay miles de excusas. Es sumamente difícil y lo podemos ver también en el tema del ejercicio, ¿no? Si yo le pregunto a alguien que va al gimnasio y me dice, mira, es que yo de todos los días voy de 7 a las 8, 8 y media de la mañana al gimnasio, y digo, bueno, yo sí te creo que si vas y si haces ejercicio. Pero si yo le pregunto a alguien, ¿vos estás yendo al gimnasio? Sí, yo voy al gimnasio. Y me dice, voy cuando pueda. O sea, yo siempre ando mi paquete de gimnasio, mi bolsa de gimnasio en el carro. Y en algún momento, si salgo temprano del trabajo, voy. O si de pronto me dicen que tengo que ir hasta el trabajo hasta las 10 de la mañana, entonces voy en la mañana. Yo sé que esa persona va 1 o 2 veces al gimnasio en la semana. La persona se está como que mintiendo ella misma. Se dice, bueno, ahí lo tengo listo. En algún momentito voy, ¿no? Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no estás creando el hábito de que a una hora específica o después de hacer algo específico vas a ir al gimnasio y después vas a ir al trabajo, ¿no? O al revés. O una vez que salís del trabajo, en vez de irte para tu casa, manejas, ¿no? Hacia el gimnasio y ahí ya no te queda de otra. Vas a hacer ejercicio, ¿cierto? Definitivamente. Liderazgo. Liderazgo, correcto. Bueno, temas de liderazgo. A mí me encanta el tema de liderazgo porque uno se da cuenta que al final es la clave entre llegar a ser exitoso uno mismo como persona y también en de llevar a una organización de pequeñita a una organización grande. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene que ver básicamente cómo te tratas a vos mismo y también cómo tratás con las demás personas y cómo tratás con los problemas. O sea, entonces hay un sinnúmero de cualidades personales que tenés que desarrollar, pero a la misma vez tenés que llegar a comprender la situación, el contexto, la verdad, lo que está sucediendo, y también tenés que llegar a entender también y sentir empatía por la otra persona. O sea, no es un tema que solo es vos, que voy a estudiar tantas horas al día y que de pronto voy a desarrollar todas estas habilidades y de pronto ya voy a poder mandar, ya voy a poder dirigir, ya voy a poder orientar, sino que también involucra tratar con las demás personas, para que las personas te escuchen y para que las personas deseen seguirte y para que deseen seguirte aún en situaciones bastante complejas. No es fácil. Fíjate que ahorita que estás mencionando esa parte, recordé a un amigo, no le pedí permiso, así que no lo voy a mencionar, pero esta persona, cuando yo lo conocí, trabajaba en una oficina de contadores, creo. Siempre andaba así como bien propio, bien corbata, saco corbata y todo bien listo. De repente, un día llega a la oficina, Dios mío, llego en tenis, en short, en camiseta y despeinado y barbudo, y yo me quedé asustado. ¿Y sos el mismo? No. Entonces, fíjate que yo creo que me lo hiciste recordar, porque él decía de que él estaba en un lugar que se sentía cómodo, pero que no estaba contento con él mismo, no estaba feliz. Entonces me parece interesante porque cuando este liderazgo es ser líder también para vos mismo, tu propio líder. O sea, no puedes ser líder de otras personas si vos no sos tu propio líder. Entonces, esta persona creo que tomó control de su vida, de su liderazgo, y ahora es una persona mucho más contenta. O sea, yo lo veo tan relajado. No es
como en la otra etapa de su vida, que no significa que estuvo mal, pero ahora disfruta además esta etapa que está viviendo. Margarita, fíjate que cuando yo hago la pregunta a los asistentes de mis talleres o de mis cursos, que piensen en un jefe y que digan cómo un jefe de verdad te puede proyectar confianza y respeto. Y lo que más mencionan es el ejemplo. ¿Okay? O sea, me dice, bueno, una persona que me da el ejemplo, de verdad, a mí me gusta seguir, ¿no? Un buen ejemplo. Porque está la pregunta, a nivel internacional se han hecho un sinnúmero de encuestas donde se les pregunta a los ejecutivos, a los trabajadores, si de verdad confían en sus jefes. Y más del 80% de personas dicen que no. Entonces, ¿por qué es que los trabajadores no confían en sus jefes? Y la respuesta de ese sinnúmero de investigaciones es básicamente porque no sienten que sus jefes son transparentes. ¿Y qué quiere decir transparencia? Quiere decir que te dicen una cosa, pero hacen otra. Y tú, como trabajador, te das cuenta. Claro. Entonces, la falta de transparencia, el no dar el ejemplo correcto, es algo muy determinante. Entonces, si uno quiere llegar a ser líder, si uno quiere llegar a de verdad ir poco a poco desarrollándose y haciendo que las demás personas se den cuenta del desarrollo de uno y tomando en cuenta a las demás personas y apoyando a las demás personas, tienen que dar el ejemplo. Y el ejemplo se empieza con uno mismo. ¿Okay? No podés empezar a hablar de los demás porque la gente no te sigue. Vos tenés que dar el ejemplo, tenés que ser comprometido, tenés que ser entusiasta, tenés que ser disciplinado, tenés que pensar en los demás, ayudar a los demás y tenés que también ser firme con tus convicciones, con tus creencias, con tus principios y con tus valores. Es ahí como te ganas el respeto de los demás. Alfonso, definitivamente que es súper interesante, porque, amigos televidentes, el liderazgo no es solo para grandes empresarios, para pequeños empresarios, ni para medianos empresarios, es para todos en general. Esto se puede aplicar en cualquier etapa de nuestra vida, ya sea familiar, como hija, noviazgo, matrimonio, todo, absolutamente en todo. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, Alfonso. Tenés 30 segundos, Lester, ¿está bien? 2 segundos, 2, Dios mío, para despedirte, para darles un mensaje a nuestros amigos televidentes. Bueno, básicamente el mensaje es, tengamos una gran actitud. Al final la actitud la pone uno, independientemente de las circunstancias, seamos alegres, seamos entusiastas y veamos hacia el futuro y pensemos de manera positiva. ¿Cómo podemos lograr que el futuro sea favorable a nosotros? Y ya saben, amigos televidentes, pueden buscarlo a él en Facebook, está como Alfonso Barquero, también su página web www.alfonsobarquero.com, en YouTube está por todos lados y ahí también sale un número de teléfono donde ustedes pueden mandar su número de WhatsApp para que él envíe sus mensajes directamente, sus videos, que ahora es mucho más sencillo. Muchísimas gracias, de verdad, que alegre volver a verte y que alegre que estás tan motivado en estos temas tan importante y sobre todo en estas situaciones que uno necesita motivarse, uno necesita ese aire, ¿verdad? De que sí, de que ya son 3 meses, esperamos de que esto ya no continúe mucho tiempo más, porque sí es desgastante emocionalmente toda esta situación. Pero bueno, vamos a ver, así que con muchísima fe y muchísima siempre poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, así que todos. La verdad que les agradecemos muchísimo, amigos televidentes, por permitirnos entrar hasta su hogar todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana, con reprise el fin de semana. Que descansen. En AmCham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los $5,000 millones, generando exportaciones hasta de $770 millones anuales, creando además empleo directo para más de 500,000 de ciudadanos, quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En AmCham, nuestro compromiso es Nicaragua.